Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes hoy, porque tengo un tema que créanme, les va a encantar. Y es que hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, en particular, en la vida de dos nombres que han resonado en los corazones de muchísimos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo eso, vamos a hablar de algo que sucedió entre ellos, algo que involucra una advertencia y revelaciones sorprendentes. Sí, ya lo escucharon bien. Hoy destriparemos el misterio detrás de la advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel y qué fue exactamente lo que ella reveló sobre su vida amorosa que nos dejó a todos con la boca abierta. Prepárense para un chisme jugoso, análisis detallado y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este drama. Antes de que comencemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, noticias de celebridades, y todo lo que a ustedes les encanta. Ya saben, el botoncito rojo que dice suscribirse y la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Me encanta tenerlos por aquí. Bien, ya que estamos todos suscritos, arranquemos con el chisme. Para aquellos que no estén tan familiarizados con la farándula turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del firmamento. Ambos son actores extremadamente talentosos y guapos, y juntos protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, que para ser honestos los catapultó al estrellato internacional. La química entre ellos en la pantalla era, y es, innegable. Era palpable, como si el aire se electrificara cada vez que se miraban. Y como suele suceder, los fans comenzaron a especular sobre si su romance trascendía la ficción. ¿Estaban juntos en la vida real? La pregunta del millón. Y bueno, para alegría de todos, la respuesta fue sí. Kerem y Hande efectivamente comenzaron una relación amorosa fuera de las cámaras. Fue un sueño hecho realidad para los fans. Las redes sociales explotaron. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, guapos, exitosos, enamorados. Un cuento de hadas moderno. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y nos regalaban momentos que nos hacían creer en el amor verdadero. Desde viajes románticos hasta tiernos momentos cotidianos, su relación parecía idílica, consolidándose como una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento turco. Los medios de comunicación se hacían eco de cada uno de sus movimientos, y los fans, con ansias, seguían cada detalle de su noviazgo. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son un camino de rosas. Y lamentablemente el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, aunque muy bonito, no duró para siempre. En algún momento decidieron ponerle fin a su relación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La ruptura, como era de esperarse, causó un gran revuelo. Los seguidores se sintieron decepcionados, pero a su vez, entendieron que las relaciones terminan, y que era importante respetar la privacidad de ambos. Sin embargo, la atención mediática no disminuyó, sino que, por el contrario, se intensificó, creando una atmósfera de especulación y expectación sobre los motivos de la separación y el futuro sentimental de cada uno. Ahora, vamos a lo importante del vídeo, la advertencia de Kerem. Según lo que se ha filtrado y especulado en los medios, y ojo, siempre tomen esto con pinzas, ya que son rumores y no información confirmada al 100%, Kerem, al parecer, le habría pedido a Hande que fuera discreta con su vida personal después de la ruptura. La industria del entretenimiento es un mundo muy particular, y la atención mediática puede ser abrumadora. Algunos dicen que Kerem, al ser más experimentado en el medio, habría querido protegerla de posibles críticas, chismes o simplemente de la sobreexposición. Quería, de alguna manera, que Hande mantuviera la privacidad, especialmente en lo que respecta a sus futuras relaciones amorosas. La discreción es un valor muy preciado en el mundo del espectáculo, y Kerem, con su trayectoria, entendía la importancia de protegerse de la vorágine mediática. Pero, ¿por qué esta advertencia? Pues bien, aquí es donde entran en juego las famosas revelaciones sorprendentes que Hande hizo, y que al parecer, no habrían sido del agrado de Kerem. ¿Qué fue lo que Hande contó que generó tanta expectación y supuestamente la advertencia? Aquí hay algunas especulaciones y detalles que han circulado en los medios y las redes sociales.
Posibles detalles sobre su relación con Kerem se rumorea que Hande, en alguna entrevista o declaración, habría dado detalles sobre su relación con Kerem. Detalles que podrían haber sido considerados privados o incluso delicados. Quizás habló de aspectos íntimos de su relación, de sus problemas, de sus momentos felices. Información que Kerem preferiría mantener en la esfera privada. Este tipo de revelaciones pueden generar un gran interés en el público, pero también pueden ser perjudiciales para la imagen de ambos, sobre todo si se trata de detalles muy personales o sensibles. El límite entre la sinceridad y la exposición mediática es muy delgado. Nuevas relaciones románticas Otra especulación es que Hande, después de la ruptura, habría comenzado una nueva relación sentimental, y habló abiertamente sobre ella. Si Kerem le había pedido discreción, esta sería una clara violación de esa petición. A veces la gente necesita tiempo para sanar y rehacer sus vidas, y quizá Kerem no estaba preparado para que Hande expusiera públicamente su nueva relación. Es comprensible que Kerem quisiera mantener su vida personal alejada del ojo público, y que la exposición de la vida amorosa de Hande, tan pronto después de la ruptura, pudiera haberle parecido inapropiada. La rapidez con la que se asumen nuevas relaciones, y su consecuente exposición mediática, suele ser un tema sensible en el mundo de las celebridades. Comentarios sobre Kerem Hay quien dice que Hande habría hecho algún comentario, ya sea directo o indirecto, sobre Kerem y su relación. Críticas indirectas o simplemente comentarios que no habrían sido de su agrado. Esto, claro, podría haber enfadado a Kerem y haber provocado su advertencia. Los comentarios públicos sobre una expareja, ya sean positivos o negativos, pueden generar conflictos y alimentar la especulación mediática. En el mundo del espectáculo, las palabras tienen un gran impacto, y un comentario mal interpretado puede generar controversias innecesarias. La presión mediática La ruptura entre ambos actores generó una gran expectación y el público quería saber todo. Hande, al ser un personaje público, se enfrentó a una intensa presión mediática. Quizás al verse sometida a esta presión, se sintió obligada a hablar, a dar explicaciones, y a compartir detalles de su vida personal que, de otra forma, habría preferido mantener en privado. La presión mediática es una realidad en la vida de las celebridades. La necesidad de responder a las preguntas de los medios, y de dar explicaciones a los fans, puede ser abrumadora. En ocasiones las celebridades se ven obligadas a compartir detalles de su vida personal, para satisfacer la curiosidad del público y evitar la especulación. Es importante destacar que estas son solo especulaciones. No hay información oficial que confirme ninguno de estos detalles. Pero como ven, hay muchas posibles explicaciones que podrían justificar la advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel. La falta de confirmación oficial, sin embargo, alimenta aún más la curiosidad y el debate. Los fans y los medios de comunicación buscan pistas y detalles en cada declaración, foto o aparición pública, tratando de descifrar qué fue exactamente lo que sucedió. Ahora, quiero hacer una pausa aquí y darles mi opinión personal. Como espectador y seguidor de ambos, entiendo la posición de Kerem. La privacidad es un tesoro en el mundo del espectáculo. La sobreexposición puede ser agotadora y perjudicial para la salud mental. Si él quería protegerla de todo eso, me parece comprensible. Por otro lado, entiendo la posición de Hande. Como persona y como figura pública, tiene derecho a rehacer su vida y a compartir lo que considere oportuno. Es una situación delicada, y creo que ambas partes tienen sus razones. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, y que, como todos, tienen derecho a su privacidad y a proteger su salud mental. La sobreexposición puede generar ansiedad, estrés y otros problemas emocionales. Kerem, con su experiencia, probablemente entendía los riesgos de la sobreexposición y quería proteger a Hande de ellos. Sin embargo, Hande, como figura pública, también tiene derecho a su libertad de expresión y a compartir su vida personal, siempre y cuando lo considere oportuno. El equilibrio entre la vida privada y la vida pública es un desafío constante para las celebridades. ¿Pero por qué es tan relevante todo esto? Porque nos muestra el lado humano de las celebridades. Nos recuerda que detrás de los focos, de las alfombras rojas y de los guiones, hay personas de carne y hueso con sus propios sentimientos, miedos y anhelos. Y aunque nos encante el chisme y la farándula, también debemos ser respetuosos con su privacidad.
Este tipo de situaciones nos recuerdan que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias complejidades y desafíos. El interés por la vida de las celebridades es natural, pero es importante mantener un equilibrio entre la curiosidad y el respeto por su privacidad. Pero volviendo al tema, ¿qué sucedió después de la supuesta advertencia? ¿Cómo reaccionaron Kerem y Hande ante esta situación? ¿Se distanciaron? ¿Hubo alguna conversación? Desafortunadamente, no hay mucha información al respecto. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, y hasta donde sabemos, no han hecho declaraciones públicas sobre este tema. Han mantenido un perfil bajo, y creo que es lo más inteligente que pueden hacer. La decisión de mantener un perfil bajo por parte de ambos es una estrategia inteligente para evitar alimentar la controversia y la especulación. En el mundo del espectáculo, el silencio suele ser la mejor respuesta ante este tipo de situaciones. La falta de declaraciones públicas no significa necesariamente que haya un conflicto entre ellos. Es posible que hayan acordado mantener la privacidad por el bien de ambos. Sin embargo, la historia no termina aquí. Aunque la relación entre ellos haya terminado, el cariño y el respeto entre los fans es evidente. Muchos aún esperan que se reconcilien, que vuelvan a estar juntos. Otros simplemente desean que ambos sean felices y encuentren el amor. Y como siempre, las redes sociales son un hervidero de comentarios, especulaciones y debates. Los fans analizan cada foto, cada declaración, buscando pistas sobre lo que realmente pasó. Es una locura, pero también es parte de la magia del mundo del espectáculo. Las redes sociales, como siempre, son un reflejo de la curiosidad y el interés del público. Los fans, con su fervor, buscan pistas y detalles en cada publicación, comentario o like. La búsqueda de información y la especulación son inherentes al mundo de las celebridades, y las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para este tipo de debates. En resumen, el supuesto incidente de la advertencia de Kerem Bürsin a Hande Erçel y las revelaciones sorprendentes sobre su vida amorosa son un recordatorio de la complejidad del mundo de las celebridades. Nos muestra que detrás de la fama y el glamour, hay personas que luchan por proteger su privacidad y mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Y aunque no tengamos todas las respuestas, podemos aprender a ser más empáticos y respetuosos con las decisiones de los demás. El caso de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la relación entre las celebridades, los medios de comunicación y el público. Nos recuerda la importancia del respeto, la empatía y la privacidad, incluso en un mundo donde la exposición es la norma. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem tenía razón al advertir a Hande? ¿Creen que Hande fue demasiado abierta con su vida personal? ¿Qué opinan sobre todo este asunto? Déjenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Es importante recordar que cada persona tiene su propia perspectiva sobre este tema. La empatía y el respeto son fundamentales para comprender las decisiones de los demás, incluso en situaciones tan mediáticas como esta. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. He tratado de ser lo más informativo y entretenido posible, y espero haber cumplido con sus expectativas. Recuerden que este es mi canal y que lo hago para ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.